Un Vaticano musulmán en el viejo continente. Quieto parado. No es lo que parece. ¿Sabías acaso que en Europa hay países musulmanes y que son tan europeos como Alemania o Italia? Y hay uno en concreto que es bastante representativo, que es Albania, un país mayoritariamente musulmán que llegó a hacerse férreamente ateo. ¿Habías oído alguna vez hablar de algo así? El primer ministro de Albania, Edi Rama, presentó una iniciativa para establecer un microestado en Europa, en Tirana, la capital de Albania, para la orden musulmana Bektashi, un país que tendría 11 hectáreas de superficie, es decir, un cuarto de la superficie total de la Ciudad del Vaticano, el país actualmente más pequeño del mundo. Un nuevo estado religioso puede sonar aburridísimo, pero quizás se ponga un poco más interesante si os digo que estos musulmanes no son unos musulmanes cualquiera, porque creen en la reencarnación y beben vino a cascoporro. ¡Viva el vino! No te pierdas este vídeo porque resolveré las principales incógnitas sobre la posible nueva nación soberana de nuestro planeta. Ah, el mundo. Un lugar donde hay países que oficialmente son estados religiosos. Tienes por un lado al Vaticano, la sede mundial del catolicismo, con tanta riqueza que podría salvar a unos cuantos del hambre. Luego está Arabia Saudita, donde si llevas pantalones demasiado cortos podrías acabar en un problema. Pero aquí viene lo divertido. Los Bektashi, una orden sufí islámica, con su propio papa, sus propias reglas y que podrían perfectamente sumarse a esta lista de estados religiosos. Podríamos llegar a pensar que si algún país en el futuro llegara a crear un microestado independiente musulmán, podría ser, por ejemplo, Arabia Saudí, que es la tierra del profeta Mahoma, por ejemplo, pero nada más lejos de la realidad. La pregunta es, ¿será de verdad posible crear un estado islámico independiente en este país entre Grecia y otras cosas? Si el Islam fuese una familia, los suníes serían el padre estricto, los chiíes el hijo rebelde y los Bektashi el tío porreta. Son una orden sufí, vamos, algo así como musulmanes hippies. Los Bektashi creen en la reencarnación, no son estrictos con la oración, no ayunan como el resto de los musulmanes y para sorpresa de muchos consideran el consumo de alcohol como algo completamente normal. Dentro de Albania hay distintos tipos de musulmanes y los Bektashi son tan solo un grupo más. Pero os estáis preguntando cómo es posible que un país en Europa sea tradicionalmente musulmán. Vamos, que cómo terminaron los Bektashi en Albania. Creo que es fundamental que entendamos brevemente el contexto del país sobre el que estamos hablando, Albania. Un país que ha pasado por antiguas civilizaciones, ocupaciones extranjeras, búnkeres y mucho más. Después de los ilirios, los griegos y los romanos, Albania estuvo controlado bajo el Imperio Bizantino y el Imperio Búlgaro en distintos periodos, hasta que en el siglo XV el Imperio Otomano conquistó Albania y la dominó por más de 400 años. Durante esta época, gran parte de la población se convirtió al Islam para evitar impuestos y ganar privilegios. El héroe nacional albanés, Jorge Kastriota, o Skanderberg, lideró la resistencia contra los otomanos en el siglo XV, pero tras su muerte, Albania cayó completamente bajo dominio turco. Y es así como acabamos llegando al siglo XX, una época convulsa y de caos. En 1912, Albania declaró su independencia del Imperio Otomano, pero pronto quedó atrapada en las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra, en 1925, Albania se convirtió en un reino bajo el rey Zog I, quien gobernó con mano dura, hasta que en 1939, un graciosísimo y aparentemente inofensivo enanito calvo invadió Albania y más tarde los nazis la ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el comunismo de Enver Hoxha llegó a Albania, pero este no era un comunismo cualquiera, sino una dictadura completamente aislacionista basada en las doctrinas del ya fallecido Joseph Stalin. Y eso acabó muy mal. Se acabaron aislando de Yugoslavia, de la Unión Soviética y quedándose ellos solos contra el mundo. Hoxha prohibió todas las religiones y convirtió a Albania en el único estado oficialmente ateo del mundo. Rompió relaciones con la URSS y China, dejando el país completamente aislado. Y construyó más de 170.000 búnkeres por una paranoia de que les iban a invadir y eso nunca pasó. En 1991, con la caída del comunismo, Albania se convirtió en una democracia, aunque sufrió migración y crisis económicas. En el 97 estuvieron de hecho al borde de una guerra civil. Desde entonces Albania ha avanzado y ha iniciado negociaciones para entrar en el futuro en la Unión Europea. Y ahora vamos a centrarnos más concretamente en los Bektashi. Pues resulta que durante bastante
tiempo en Europa, los otomanos, es decir, actualmente Turquía, estaban todo el rato tocando las narices sin ton ni son. Y Albania no es solo que la tocaran las narices, es que directamente la conquistaron. Durante siglos, los Bektashi fueron influyentes en el Imperio Otomano, especialmente porque eran los guías espirituales de los genízaros, la élite militar turca. Eran respetados y tenían un gran poder dentro del imperio. Pero acabaron hasta los de ellos. En 1826, el sultán Mahmud II eliminó a los genízaros y prohibió a los Bektashi porque los veía como una amenaza. Sobrevivieron en zonas rurales y en los Balcanes, hacia donde emigraron, especialmente en Albania, en donde encontraron un refugio de verdad. Finalmente, en 1925, los Bektashi acabaron trasladando su sede mundial a Albania, hasta que llegó el régimen comunista aislacionista de Enver Hoxha, que fue una... Llegó el comunismo en 1945 y todas las religiones fueron prohibidas en Albania. Los Bektashi fueron perseguidos y desaparecieron oficialmente, pero siguieron existiendo en secreto. Con cuidado de por dónde pisaban porque no querían acabar hechos salpicón de barbudo, reabrieron su sede en Tirana. Y sin hacer demasiado ruido, siguieron funcionando como una especie de Vaticano alternativo sin reconocimiento oficial. Vamos, la sede Bektashi ya funciona de por sí y existe. Ahora lo que quieren es reconocimiento internacional. Bueno, ya tenéis un contexto de quiénes eran los Bektashi, pero ahora os estaréis preguntando, ¿en qué creen fundamentalmente los Bektashi? Como he comentado, son disidentes dentro del Islam, no creen en las reglas tradicionales, no rezan 5 veces al día, no ayunan en Ramadán y no tienen prohibiciones estrictas sobre la comida o el alcohol, lo cual les ha granjeado enemigos dentro del propio Islam, y es que los más fundamentalistas no les consideran siquiera musulmanes. Por otro lado, ven a Ali, primo yerno de Mahoma, como una figura casi divina, lo cual se acerca a la corriente chiita, pero eso da para otro vídeo. Y lo que quizás sea más llamativo, creen en la reencarnación y en la evolución espiritual del alma. Y vamos a llegar hasta la parte que todos estabais esperando. ¿Es posible la independencia del Estado Bektashi? Quizás para dentro de pocos años en realidad. Esta es una propuesta del propio país albanés para promover la paz religiosa y la convivencia. Vamos, que no sería un tira y afloja como con Puigdemont. Albania está de acuerdo. Y aunque Albania no es aún miembro de la Unión Europea, no veo por qué otros países europeos se fuesen a oponer a este proyecto, la verdad. El único problema real que puede tener el proyecto Bektashi son en realidad otros países musulmanes, ya que los más ortodoxos lo considerarían posiblemente disidencia religiosa. Como ya comenté previamente, las versiones más radicales del Islam, como el salafismo o el wahabismo, se oponen fervientemente a cualquier tipo de disidencia dentro del Islam. Y estas corrientes son especialmente influyentes en países poderosos como por ejemplo Arabia Saudita. Si ni siquiera reconocen a los Bektashi como musulmanes, ¿acaso creéis que verían con buenos ojos este proyecto? No lo sabemos. Pero si algo está claro es que cada vez que se crea un nuevo país, nunca jamás llueve al gusto de todos. Así que, ¿qué me decís? ¿Apoyáis el proyecto Bektashi? Si no, francamente a ellos las va a traer muy floja. Así que, os guste o no, os puedo adelantar que es muy probable que veamos un nuevo país dentro de... ¿cuánto? ¿Menos de 10 años? En ese caso sustituiría al país más joven actualmente, que es Sudán del Sur. Y por el bien de los Bektashi, esperemos que no acaben igual. Así que un saludo, amigos, amigas, amigues o como coño queráis que os llame. Besazos y nos vemos en la próxima. Julio del año 2002. Las discotecas ponían el ASRG y nos acababan de robar en el Mundial de Corea. Tomándonos por tontos, nuestros vecinos del sur se sumaron a este plan para humillar a Españita e intentaron robarnos la joya de la corona. Algo tan valioso como una roca del tamaño de un campo de fútbol en el estrecho Gibraltar donde solo hay cabras. Pero el presidente Bigotes dijo que nanay de la China.